Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy intentando ver caras conocidas, a ver si... Bueno, pues ya sabéis que eso al final, ¿no? Siempre calma y ayuda. Espero que la digestión os ayude también a, bueno, pues a no quedaros dormidos y que podamos coparticipar todos, porque yo creo que el interés aquí es común, ¿no? Bueno, pues a mí, soy Ola Tormeche y me toca hoy, pues hablaros un poco sobre el acoso escolar o también conocido como bullying. Entonces, pues es un tema que la verdad es que es un tema delicado. ¿Por qué? Porque nos atañe a todos los que estamos, es decir, estamos absolutamente todos implicados. Y espero, y a lo largo de la tarde vamos viendo, a ver si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Yo estoy abierta incluso a debates, pero bueno, desde mi humilde opinión es algo que nos debe ocupar al menos a todos, ¿no? ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, pues la definición oficial, por decirlo de alguna forma, es pues cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Por una parte, tanto en el aula como a través de las redes sociales. Esta específica es llamada o conocida como ciberbullying. Imagino que aquí sonará a todos, ¿no? ¿Qué es lo más importante de esto? Que el acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar con una peculiaridad importante, que es duradera en el tiempo. Es decir, si aquí yo empezase a preguntar quién no ha sufrido en algún momento algún tipo de relación violenta, es decir, que alguien de repente sufra un insulto, un empujón, no es lo mismo, que es lo que quiero diferenciar, que esto sea reiterado y además duradero en el tiempo. Es un matiz importante, ¿estamos de acuerdo? Vale. ¿Por qué? Porque yo trabajo frecuentemente con muchos colegios y sobre todo en la práctica clínica me toca atender a muchos profesores que de alguna forma sufren el sufrir. Y la mayoría de ellos tienen un denominador común y es el no sentirse cuidados. Entonces, cuidar, cuando uno no se siente cuidado, difícil, ¿no? Entonces, yo suelo empezar por diferenciar sobre todo de qué estamos hablando. Es un término actual que además, aunque suene muy feo, está de moda. Parece que está de moda, ¿o no? Se escucha en todos los sitios, todo el mundo habla de ello, y que se ponga de moda algo que trae tanto sufrimiento a mí me asusta, personalmente. Entonces intento ser positiva, que creo que además lo soy, y digo, bien, pues ya que se habla tanto de ello, vamos a hacer algo con ello, porque lleva mucho tiempo el tema, ¿o no? Cuando yo era pequeña no se utilizaban estos términos, pero también existía. Yo recuerdo en mi clase a quien le llamábamos la cacash. Horrible nombre, ¿no? Pues era una niña que venía más descuidada que el resto. Venía en una situación personal muy dramática y venía descuidada. Entonces se le puso la etiqueta un día y seguramente los demás no vendría igual tan descuidada, pero ya está, se le quedó de por vida. Entonces ahí sí que era duradera en el tiempo. Y el manejo y la gestión emocional ha cambiado mucho, pero aún estamos a años luz de lo que al menos a mí me gustaría conseguir. Y creo que a casi todos los que estamos aquí, por algo estamos también, ¿no? Vamos a por ello. ¿Vale? Bien, hay tipos de relación. Reinaldo Perrone, no sé si alguien conoce a Reinaldo Perrone, italiano, es un psicoterapeuta que trabaja sobre la violencia y él diferencia, me gusta mucho a mí esta diferenciación, dónde está, ¿no? O cuándo es una relación simétrica y cuándo es asimétrica. Es decir, en el acoso escolar no hay duda, la relación es asimétrica. Es decir, uno está por debajo del otro. ¿Por qué? Porque se siente vulnerable y no tiene ni las ganas, ni la capacidad, se siente por debajo porque no puede afrontar esa situación. ¿Por qué? Porque generalmente no suele ser solamente de tú a tú. Es decir, estamos hablando muchas veces de un equipo contra una persona. Entonces se diferencia ahí bien que es la relación asimétrica. ¿Cuándo es la relación simétrica? Yo le llamo cuando hay una relación violenta. Es decir, imaginaros, un amigo. Si un amigo te gasta una broma de mal gusto, dices, qué faena, pero bueno, es mi amigo. Si eso mismo te lo hace un enemigo, es una... ¡pum! ¿O no? ¿Por qué? Porque la relación no es la misma. ¿Se entiende? ¿Qué significa?
que si yo estoy en igualdad de condiciones, si yo estoy respetando a ti como persona, podemos en un momento dado tener una relación violenta puntual, que no significa que sea buena, para nada, porque esto puede llevar y puede derivar en una simetría, en una escalada en el que uno de los dos termine muy mal parado. Pero al menos desde una postura, digamos, de tú a tú, los dos tienen la misma capacidad de defensa. En cambio, en una relación asimétrica, esto no es posible, porque hay cierta anulación hacia el otro, sintiéndose uno por encima del otro. Para mí este concepto es importante porque lo iré mencionando con ejemplos y demás, ¿vale? Para empezar a diferenciar que ni todo es bullying, todas las relaciones no son bullying, ni tampoco todas las relaciones violentas acaban mal o son muy buenas. Entonces ya vamos a empezar a diferenciar. ¿Para qué utilizo yo términos así? Sé que son un poco técnicos, pero creo que al final ponerle palabras a algo que todos conocemos también nos ordena. Y si nos ordena, ya podemos ocuparnos de ello. ¿Sí? Vale. Tipos de acoso escolar. Veis que he puesto 6. El físico, que suele ser, bueno, el que es más conocido, ¿no? Además en el YouTube ya se encargan de mandar un montón de vídeos que al final, no sé a vosotros, pero a mí me revuelven el estómago cuando los veo, porque son muy violentos. El verbal, es decir, con insultos, vejaciones. El material, este es el gran desconocido, pero también se da. Y yo recuerdo cuando yo era pequeña que también se daba, ¿o no? A todo el mundo le tiraban, a uno de clase, a la cacash, le tirábamos, y me incluyo, entre muchos, al final, un montón de material que tenía, medio de broma y medio de tal, pero menuda broma, para ella ya no era una broma. Pues material escolar, por ejemplo, que desaparecía. Los estuches que traía nuevos, al poco tiempo ya no existían, ¿vale? Es otro tipo de acoso. Y además, la mayoría de las veces van intercalados, no son puros, ¿vale? El psicológico, el que te lleva a la anulación, a la soledad. ¿Qué hay peor que sentirse solo estando acompañado? ¿No? Bueno, en Navidad esto cambia un poco. El social, es decir, la marginación, es sentirse solo y además aislado del resto y estar marginado, apartado. Y por último, el ciberacoso, que es grave porque es anónimo. Esa es la diferencia que tiene con todos los demás, que todos los demás se pueden indagar, se pueden investigar, y el más difícil es el ciberacoso, porque lo que tiene detrás es el anonimato. Es decir, cualquiera puede hacer cualquier cosa y es muy difícil saber de dónde sale. Entonces, el anonimato que nos lleva a que todavía sea mayor la dificultad de frenarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Los implicados en el acoso escolar. He querido poner una cadena porque creo que todo esto está en cadena. Es decir, nos implica absolutamente a todos los que estamos aquí, y me incluyo. Vamos a ver, por una parte tenemos al agredido y a su familia. ¿Todos de acuerdo? Pongo su familia. A mí, desgraciadamente, me ha tocado casos de acoso en las dos partes, con agredidos y agresores. Y la implicación y el dolor familiar es tremendo en las dos, y se nos olvida. Tremendo. Porque a todos se nos llena la boca, ¿no? Cuando decimos, yo con mi hijo, pero que tu hijo esté implicado en algo así, ostras. No solo por el estigma social, sino también la gestión emocional, de qué es lo que ha ocurrido, qué he podido hacer yo, las culpas, se nos mezclan un montón de emociones. Y gestionarlo eso solos, porque la mayoría de las familias se sienten solas, es difícil. Entonces, fijaros ahí cómo es la cadena, ¿no? Los alumnos coparticipantes o instigadores, es decir, estos que no están explícitamente encima, pero quizás se invitan a través de las risas, a través de hoy estoy aburrido y a ver, voy a ir al líder a ver si de alguna forma. Y sus familias. Los alumnos observadores, es decir, que ven y que la mayoría de las veces por miedo no actúan. Y las familias. ¿Cuántas madres y padres luego vienen diciendo al niño, pero ¿cómo no dijiste nada, por favor? Culpa, culpa, venga, culpas, ¿no? Claro, ¿y quién se atreve en esa situación? Si los adultos, hoy he puesto un ejemplo en la comida, que casualidad venía para aquí en el autobús y justamente ha bajado la chofer, ha frenado, ha salido y había un chico de raza negra con una tele de plasma y ha bajado y le ha dicho, a ver, que usted no puede subir con la tele de plasma porque tiene que ir correctamente envuelta, porque si se rompe no es culpa mía sino suya, Y la verdad es que el argumento era bueno, incluso correcto, pero es que el modo en que lo ha dicho, la forma y la emoción que tenía esta mujer nos ha generado, a mí al menos que estaba al lado,
un horror. Yo me he sentido fatal, muy triste, porque he visto la cara del otro de humillación y he dicho, si los adultos en el día a día nos cuesta manejar las emociones, fijaros el recorrido que hay y cómo podemos ayudar desde el ejemplo, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos tarea y siendo positivos yo creo que estamos en ello, ¿o no? Poco a poco. Pero implicaciones, ya veis, que son sociales. Todo el mundo tenemos algo que hacer en esto. Alumnos que no se enteran de los hechos y sus familias. Es decir, en toda la aula hay 2 o 3 que no se enteran de nada. Lo que no se entera, que es real. A mí me ha tocado hablarlo en grupo, porque una de las cosas que se hace y se debe hacer es hablarlo en grupo, y hay 2 o 3 que miran con una cara anchoa. Pero esto ocurre en mi clase. ¿Y qué hacemos con ellos? Afecta. Afecta en el momento en el que empatizan, sobre todo, en el momento en el que sale. Y las familias. ¿Cómo tú no te enteras de nada? ¿Tú dónde vives? Toma. Vemos, ¿no? Centro docente y sus responsables. ¡Hala, aquí estamos todos! ¿O no? Y las instituciones jurídicas y legales, que esta última es la que ahora, bueno, está activándose y cuidado. Porque a veces nos sale, no, venga, enseguida, a denunciar, enseguida. Chut, cuidado. Cuando hay que denunciar, pero fijaros qué implicaciones hay. Es decir, vamos a manejarlo entre todos para que el dolor se minimice, ¿o no? Un dolor a solas no es lo mismo que un dolor compartido. Y el ponerle palabra y el expresar lo que está ocurriendo ya es un factor de prevención, ¿o no? Seguimos un poquito más. ¿Cuándo se hizo conocido el término aquí a nivel estatal con el tema del bullying? No sé si recordaréis el caso de Joaquín. En Fuenterrabía, ¿alguien no conoce el caso? Bueno, pues fue un menor que tuvo la gran desgracia de sufrir acoso y de terminar suicidándose. Tocó en Fuenterrabía, yo estaba trabajando en prevención comunitaria en Fuenterrabía, entonces lo viví muy de cerca, desgraciadamente, y fue terrible. ¿Para qué sirvió? Al final, no sé si os suena quién es Jesús Severio, director del País, el tío de Joaquín. Y esto es lo que hizo que los medios de comunicación supieran y pusieran nombre a algo que está ocurriendo, que hasta entonces era tabú. Entonces este hombre, con este hecho tan desgraciado, por lo menos lo empezó a movilizar. Y fueron los medios los que se hicieron eco de este suceso y ha servido, pues, de alguna forma para poner atención a este tema. Prevención. A todos se nos llena la boca, pero no es nada fácil. Pero debemos hacerla. Es importante, como bien decían antes, es mejor prevenir que luego actuar, porque el coste no solo económico, el emocional es tremendo. Como dicen los japoneses, si tú rompes un jarrón y lo intentas reconstruir, no es lo mismo que comprar casi uno nuevo. ¿Cuánto cuesta reconstruir un jarrón y dejarlo exactamente igual? ¿Va a quedar alguna vez exactamente igual? No, va a quedar con las marcas de la ruptura. De manera que vamos a hacer prevención y yo creo que aquí estamos todos para eso. Si algo me ha gustado es la energía que se vive aquí, ¿no? Que estamos todos interesados en que haya menos sufrimiento, más manejo emocional y menos dolor. ¿Para qué sirve la escuela? He puesto ahí un montón de cosas, pero así a primera vista, ¿para qué? ¿Para qué vamos a la escuela? Para aprender. ¿Qué? Por aquí dicen a convivir, qué interesante. ¿Qué más cosas? Está claro que el centro de aprendizaje curricular, sí, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Además, unos mucho más que otros. Que hay que ir a aprender y aprender además lo teórico. Vale. ¿Es un centro de convivencia? ¿Tenemos todo claro? ¿Todos claro? Tener en cuenta la importancia de la escuela. Y además me encanta aquí que haya tanto profesor. ¿Quién de aquí no ha pasado por la escuela? ¿Nadie? Es el único lugar por el que pasamos absolutamente todos obligadamente. Y además, con un poquito de suerte, como mínimo hasta los 15 años. ¿Sí o no? Pues aprovechémoslo. Es el espacio ideal, junto a otros. Cada familia tiene su propia historia, sus propios valores, y cada uno tiene su propia familia. Pero el colegio lo compartimos entre muchos, ¿o no? Y además pasamos de forma obligada. Es decir, tiene que ser un espacio clave para la convivencia.
Y a veces qué poca importancia se le da a esto, ¿no? Cada vez más, pero pongámosle la importancia que tiene. Tiene que ser un lugar de oportunidad el colegio. ¿Estamos de acuerdo? Es el único lugar, como he dicho, por el que obligadamente pasamos todos. Vamos a hacer que sea un recurso en el que podamos aprender a convivir positivamente. ¿Mm? ¿Qué significa convivir positivamente? ¿Alguien sabe? Porque es muy fácil decirlo, pero a ver cómo lo hacemos. Cuando entre los adultos, como hemos dicho antes, las emociones negativas a veces afloran y ¡ah! Mi compañero y mi compañera. Es clave lo que decían antes, que se empiece desde pequeñitos y generar un buen clima. Y para eso tenemos que tener formación y seguir formándonos, ¿o no? Es muy fácil decir, ¡hala, venga, pon un plan de convivencia positiva, ¡hala, tú misma! Y como decían antes, un profesor puede hacer lo que pueda, pero ¿no es mejor que esto ya esté estudiado, trabajado, y que haya una implicación, una impartición y que además nos den los recursos? Para mí es clave y fundamental, y hoy voy además a repetirlo muchas veces, que se nos ofrezca formación, porque es muy fácil luego exigir. Esto ha ocurrido aquí. ¿Dónde está la protección del profesorado? ¿Dónde está la formación gratuita y accesible a todo el profesorado respecto a temas de convivencia, que estamos para convivir, o no? Es inevitable, vamos a convivir, pues vamos a hacerlo de forma positiva. ¿Pero qué es eso? ¿Quién nos ayuda a manejar? Porque está basado básicamente en el manejo de las emociones, que sepamos manejar nuestras emociones y la de los demás. Pero claro, nadie nace sabiendo, ¿o sí? Bueno, igual alguno de la tele. El otro día, en una escuela de padres, además, que me tocó, una madre me decía, es que a mí nadie me ha enseñado a ser madre, qué difícil es. Y le digo, claro, para eso estamos aquí, para compartir, y necesitamos compartir, debatir, que otro nos dé ideas, porque si no nos bloqueamos, yo al menos, porque no lo sé todo. Entonces, fijaros, algo tan importante y un lugar donde tantas oportunidades se mueven, la importancia de que tengamos formación y que tengamos apoyo. ¿Sí? Aprender a convivir entre humanos, importante. Protocolos claros de valores, normas, límites y sobre todo gestión emocional. He metido el método Kiva, no sé si conocéis. Este método estupendo finlandés, ¿no?, que ahora se quiere impartir y que además es baratísimo, como 300.000 euros la implantación, ¿no? Baratísimo. Pero ¿qué pasa con los finlandeses? Que han sido listos de narices, porque lo que llevamos diciendo años, aquí los profesionales, y que lo vemos, y que además lo intentamos gestionar, ellos lo han ordenado, han marcado un protocolo, lo han estereotipado. Y lo mejor de todo, que como además son de un país que la gente, bueno, pues generalmente es un lugar más reconocido, toma, a forrarse. ¿Por qué me alegra? Porque si no, igual no se implanta, porque igual si no, no se hace nada. Entonces me alegra todo lo que sea promover la buena convivencia o la convivencia positiva. Pero yo estoy segura de que aquí voy individualmente y todos sabemos mucho de qué es convivir positivamente o no. Y sabemos lo que es la empatía, no herir a los demás. Pero esto tiene que ser más profundo, no solamente desde cada uno, sino en un conjunto. ¿Se entiende hasta aquí, más o menos? Vale, entonces, repito, para mí el método Kiva, fenomenal. Lo que pasa es que lo triste es gastarse un montón de dinero para algo que se podría hacer también de otra forma, no lo sé. ¿Qué más? ¿Para qué más sirve la escuela? Para divertirse, muy bien. ¿Qué más? Jesús. Claro, es que eso lleva a la convivencia en sí, ¿no? Es decir, eso es decir, es un lugar donde convivimos, sentimos y además, si puede ser que seamos felices, la leche, ¿no? ¿O no? Hay un vídeo, no sé si conocéis, un vídeo que se llama Aprendiendo a convivir, que es de un japonés. ¿Alguien conoce? Es que es de hace unos años, pero si lo podéis detectar en internet es buenísimo. Que, bueno, pues realmente él aplica la inteligencia emocional en el aula y lo que hace es durante un año se graba, pues digamos, graban todo el año y luego emiten lo que es más importante y significativo.
y cómo manejar las emociones en un duelo, por ejemplo, que en todas las aulas hay algún duelo, cómo manejar las emociones ante el conflicto o resolución de conflictos, y además de hablarlo teóricamente, luego lo muestra en la práctica, y me parece estupendo. Y una de las cosas que verdaderamente nos importa a todos es al final ser felices, o llegar a ser más felices. Y si esto no lo sabemos desde el conocimiento de cada uno de nosotros, y si no nos conocemos en profundidad y solo vamos a aprender materia, todos estamos de acuerdo que no nos llega, ¿no? ¿Cuándo conoces verdaderamente a una persona? Cuando sabes lo que siente y sabes cómo está y entiendes sus emociones en el contexto en el que vive, ¿o no? Es decir, es un lugar donde se aprenden creencias también, porque se transmite desde lo que uno hace. Y los iracás, los profesores, la mayoría de las veces, sobre todo en pequeñitos, sois los ídolos de muchos niños, al menos de los míos. ¿Por qué ha dicho? Y se ilumina la cara. Entonces, claro, desde lo que decimos a lo que hacemos, ser ejemplo, ¿no? Desarrollar habilidades sociales. Es decir, aprender a cómo relacionarse con los demás positivamente. Yo tengo una creencia y es que si un niño es feliz y se encuentra bien, es muy difícil que agreda de forma continuada, no puntual, a otra persona. Yo lo veo en la clínica todos los días. Un niño que agrede de forma continuada a otro no se siente bien. ¿Estamos de acuerdo? No se siente bien. Entonces ya se le pone una etiqueta, es malo. Este niño hace daño, es malo. Fijaros ahí lo que estamos haciendo con este niño, que luego va a ser un adulto más que se puede sentar aquí. ¿Qué tipo de adultos queremos? ¿Queremos adultos felices? Pues ayudémosles a que sean felices desde niños. Que la vida ya tiene bastantes cosas, ¿no? Ya nos trae mochilas, como digo yo, como para además añadirle que en el lugar donde pasan un montón de horas no se encuentren o no puedan desarrollar también esta parte, ¿no? No quito responsabilidad familiar, para nada, pero es integración, ¿no? Uno más el otro, ¿vale? Y sobre todo, trabajar el desarrollo integral. Es decir, lo que decían anteriormente, un niño que no se encuentra bien, se encuentra triste, pues tiene mucha ira, tiene un clima familiar, es difícil que aprenda. Entonces, si se aburre, ¿qué va a hacer? Pues centrarse en el que no se aburre. ¿Sí o no? Esto lo hemos hecho todos. Si estamos en algo que estamos aburridos, ¿qué hacemos? Centrarnos en el de al lado. Había un anuncio muy bueno hace poco, ¿no? Que decía, estaba tumbado en la hamaca, no sé si os suena. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues venga, voy a empezar a criticar a la vecina. Esto lo hacemos. Al final, la mente ociosa es peligrosa. ¿O no? ¿El qué? Eso decía la abuela. Debo ser un poco abuela yo. Es real. Y luego, cuando hablamos de trabajar en la convivencia, para mí es muy, muy importante la tolerancia a la diferencia. ¿O no? Todos vestimos muy parecidos, somos muy parecidos y se nos espera de todos algo muy parecido. ¿Y qué pasa con la diferencia? Porque a mí una de las cosas que me suelen preguntar siempre es ¿quién puede sufrir acoso escolar? ¿Hay algún prototipo de chico que sufra acoso escolar? Entonces ya estamos buscando culpables y estereotipos, ¿o no? Cualquiera puede sufrir. Una depresión, ¿quién la puede sufrir? Cualquiera. Otra cosa es que tengas tú una predisposición, pero en el acoso escolar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién la puede sufrir? Cualquiera. ¿Quién tiene más probabilidad de sufrir? Los estudios indican que la diferencia no ayuda, pero la diferencia también en positivo. Es decir, no el chico que todos estamos pensando que quizás tenga... No, no, no. Es que quizá la que está más monísima y más guapa y la que va mejor ya está marcando una diferencia, porque quizá esta tenga todos los días su almuercito bien preparado y el de al lado no. Ya estamos. Como el anuncio, a fijarme en ese. Entonces, de repente, alguien que tiene una vida más o menos normalizada y que además se siente bien en familia, cambia de rol y puede ser verdaderamente desgraciado o desgraciada. Sí. Entonces, no busquemos uno porque puede ser acosador y el otro porque puede ser víctima. Ayudemos a todos a que hagamos una buena convivencia, porque si gestionamos las emociones individuales desde la diferencia individual de cada uno, es más fácil respetar al prójimo, ¿o no? Yo llevo un montón de grupos de formación y además tengo aquí unas cuantas alumnas. Y una de las cosas que siempre trabajamos es vamos a conocernos
vamos a establecer unas mínimas normas de convivencia y de respeto. Por ejemplo, no hablar de los demás, sino de uno mismo. No criticar. No es fácil todo esto, ¿eh? Y entre los adultos, para conseguir un clima positivo nos cuesta. Hay que hacer todo un recorrido. O sea, imaginaros si esto no lo hacemos desde niños. Pues de adultos cuesta cambiar, es diferente, ¿no? Lo que decían de los idiomas, no es lo mismo de niño que de... Pero se puede, ¿o no? Vale, positivos. El dicho japonés, ¿no? Lo importante es crear a todos los niños felices. Porque por muy buenas notas que salgan, si un niño es desgraciado, ¿para qué quiere las notas en la vida? ¿No? Y además suele ir en cadena, lo que decíamos antes. Es difícil ser muy feliz, ¿no? Si sacas malas notas, si estás con algún estigma social y al revés. Yo al menos lo intento. Prevención en la familia. ¿Cuáles son las principales funciones de la familia? Esto también lo sabemos todos, ¿no? Imagino. Cubrir las necesidades básicas, aquí nadie lo cuestiona. Alimentarse, materiales, educativas, emocionales. La segunda, para mí muy interesante, dar sentido de pertenencia. Es decir, que mi familia es mía y me siento parte de la familia. En lo escolar es igual. Si lo veis, la escuela es una gran familia, en el que uno se tiene que sentir parte de. Porque si tú tienes miedo de ir al colegio, o si tus padres te hablan mal del colegio, ya estamos liados. Porque donde yo paso un montón de horas, si no creo en ello, ¿sí? ¿Qué más? Criar en un clima de amor y afecto. También hay broncas, ¿por qué no? La cosa es cómo las solucionamos y qué gestión hacemos de ellas. Delimitar el sistema conyugal, es decir, poner límites entre lo que es pareja, entre lo que es padres, que a veces se nos olvida porque la crianza es dura, ¿o no? Al menos desde mi experiencia es dura. Y muchas veces estás agotada en pijama, ya con las ganas de meterte a la cama, y de repente te viene un churumbel. Y dices, me cago en la madre que soy yo. Que no es fácil. Y te entran unas ganas de llorar. Y como además, mire, si tu marido esté con caras de esta noche, dices, me voy. ¿Sí o no? Pues imaginaos si en una familia de 4 o 5 esto cuesta, vamos a gestionarlo en grupo. Pero ¿se puede? Sí. ¿Por qué? Porque desde la experiencia, al menos la mía, en grupo, la gestión emocional es riquísima. Porque hay una amplia variedad de personas, experiencias, es muy rica. ¿Vale? Preparar a los menores para que en el futuro tengan autonomía propia. Otra cosa que parece fácil. Si creamos niños que al final son dependientes, mal, ¿no? Todo esto es prevención. Porque lo que hacemos en casa se traslada a lo que hacen en clase. Yo siempre digo, dime un niño cómo discute y cómo se pelea y te diré en casa qué faena o qué problema tienen. Hay niños que son hacia otros. Ves la relación de pareja de los padres y dices, madre mía, normal que este niño esté siendo agresivo, ¿no? ¿Vale? Ser felices. Corresponsabilidad. Para mí es muy importante que trabajemos juntos, escuela y familia. Es básico. Es básico. Es una prolongación al final de lo que queremos de nuestros niños. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar. Que no sea una ente extraña a la que de vez en cuando llamo para ver si las notas. Los profesores generalmente lo agradecen y los padres también. No sé qué experiencia tenéis aquí, pero el tener un contacto fluido, el que además estemos de alguna forma participando en lo que es la educación, es necesario, ¿o no? Incluso si un profesor dice algo y no nos gusta también, es bueno compartirlo y al revés. ¿Por qué no? Tenemos mucho miedo al miedo. La de profesores que atiendo yo, que están baja por depresión, como decía antes la compañera Leticia, un porcentaje altísimo. Y la gran mayoría de ellos es casi como he empezado, ¿no? Pues me siento solo, me siento no entendido. Maneja el acoso en clase. Tenemos que tener una premisa, en todas las clases hay. Porcentajes mayores o menores, pero lo hay. Entonces ya abrimos la mente. Yo no soy el raro. Lo que pasa es que tengo que detectar y, sobre todo, una vez que detecte, ver qué mecanismos pongo en acción para que disminuya o desaparezca. ¿Sí? ¿Vamos bien con la digestión o no? Sí. Es que es un tema...
Sí, para después de comer es un poco, sí. Detección. Vale, ¿qué síntomas individuales se ven? A ver, ¿qué síntomas? ¿Cómo notáis si un niño está sufriendo acoso? ¿Está triste? ¿No quiere ir? Están de forma ahí ordenada, pero es esto, ¿eh? ¿Qué más? Marcas. Si es potente la violencia física, puede traer marcas. Más. Cambio de actitud. ¿El qué? Aislamiento, si sobre todo en los recreos se detecta bastante fácilmente. Retroceso en la etapa del desarrollo. Retrocesos puede tener, incluso pues igual alguien que ha dejado de hacerse pis, ¿no? Por ejemplo, empezar, ¿vale? Más cosas. Aquí tenéis unas cuantas ordenadas, pero es esto. Yo lo que más veo en la clínica es sobre todo alteraciones de alimentación y sueño. Esto no hay que equivocarse, que de repente todos tenemos igual una gastroenteritis y ya todos activados, no. Se entiende que tiene que ser duradero en el tiempo, la primera frase, ¿vale? Síntomas psicosomáticos, empalidecer, dolores de tripa, son somatizaciones, todo tipo de dolores y excusas para no afrontar y no ir, ¿sí? Ansiedad, cambios de humor, rechazo o miedo a ir a la escuela, esta es como la más evidente, ¿no? Cuando un niño empieza a decir, yo siempre digo, hacer caso a los niños, que los niños son sabios y normalmente no se inventan estas cosas. Si las dicen, hacemos caso. Luego ya se podrá descartar qué es lo que ocurre, pero hacer caso a los niños. ¿Vale? Ausencia de amigos, lo que decíais en el recreo, aislamiento y sobre todo dentro y fuera del colegio, porque los apoyos desaparecen. Tú eres el raro, contigo se meten, yo ya no me acerco a ti. ¿Vale? Pérdidas materiales, lo que decíamos antes, material escolar, dinero. Vale, síntomas grupales. Lo que he dicho antes, considera que en todos grupos por lo menos hay roles y subgrupos. ¿Estamos de acuerdo? Hay que detectarlos. Hay líderes positivos y negativos. Y además, lo que hemos dicho antes, observadores y gente que no se entera. Poquitos, pero observadores bastantes. ¿Vale? ¿Cómo analizar la estructura del grupo? No sé si conocéis la técnica del sociograma. ¿Vale? Es una de las técnicas. Yo conozco un montón que al final tienen que ver con ver cómo las personas de ese grupo se encuentran, quién tiene amigos, quién está mejor, quién ha tenido algún suceso que le haya revuelto, por lo que en este momento igual no quiera socializar, no quiera estar bien con los otros niños. Hay un montón de maneras de detectar. Lo importante es estar atentos. ¿Sí? Incluso cómo está la profesora y el profesor. Porque yo no detecto igual según cómo estoy yo, no sé si os pasa. Pero si estamos revueltos y no tenemos un equipo con el que podamos gestionar esto, pues ya vamos a clase con otra ansiedad, ¿o no? Apoyo al profesorado. Actuación. ¿Voy bien, más o menos? Hasta ahora se entiende. Vamos bien, ¿no? Vale. Plan integral de convivencia positiva. Esto lo quiero poner así, pero en gigante. Se debería poner en todos los centros escolares, que como hemos dicho antes, por donde todos pasamos. ¿Vale? Y tiene que estar dirigido a todos los actores del centro. Es decir, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales. Cuando más integral sea, más rico, ¿o no? Entonces, que no sea un plan de convivencia en el que están tres, que cuando hay problemas todos vamos a ellos tres. Que sea integral de todos, en el que todos tengamos una formación y una accesibilidad, y que sea coherente con lo que estamos dándole a los niños. ¿Esto lo veis un poco chino o no? ¿Es viable o no? Se puede, ¿eh? ¿No? ¿O hace falta ir a Finlandia? Aquí se podrá también, ¿no? De toda la vida. Lo que hacemos en la cuadrilla, extrapolarlo a la escuela, ¿o no? Hay normas, hay límites, hay respeto, no hay alcohol. Se recomienda crear equipos multidisciplinares. A veces tendemos a psicologizarlo todo. Yo soy psicóloga, ¿eh? Pero a mí me parece muy rico que haya profesores que estén formados que haya pedagogos, que sea multidisciplinar, porque cada disciplina tiene su riqueza. Si no, a veces parece que hay 3 psicólogos atendiendo esto y todo para ellos. Me parece más rico si podemos participar todos, ¿no? Además de diferentes orientaciones, mejor. Un psicoanalista, un tal, un humanista, mejor, más rico. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y cada niño va a necesitar una actuación diferente, aunque haya un protocolo base. ¿Lo vamos a adaptar a la diferencia o no? Más cosas. Voy a dar unas pistas concretas, ¿vale? Trabajar la inteligencia emocional intrapersonal y la interpersonal. ¿Sabemos la diferencia?
Bueno, ya es que habéis estado con Leticia mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo me encuentro yo, cómo gestiono yo mis emociones, cómo sé detectarlo en el otro, empatizar y ayudar a la gestión? ¡Toma ya! ¡Hala! Chino mandarín. Pues se puede. ¿Vale? Crear espacios seguros, es decir, promover un clima positivo. Para mí, que en un grupo haya buen rollo, dicho así muy casero, ayuda y favorece, ¿o no? Se nota un montón cuando tú entras a una clase de niños y hay un clima positivo. El profesor puede estar mejor, puede estar peor, puede tener un día bueno, un día malo, pero que haya un clima positivo en general y que haya respeto y que se perciba el amor, que al final es lo que todos queremos, genera prevención. ¿Vale? ¿Cómo se gestiona el conflicto? Pues tiene que ser al final una oportunidad relacional, ¿o no? A ver esto en Navidades cómo lo hacemos, ¿eh? Todos saben quién se pone al lado del cuñado. Si es que a los adultos nos cuesta, ¿o no? Pues a ver cómo los niños cómo lo gestionamos. Pues como hemos dicho antes, primero tiene que haber espacios. Yo recuerdo, yo estudié, mira, además decíamos en Ordicia, cuando era pequeñita yo, en Jakintza, y ya teníamos una oreja gigante a un lado y una boca gigante a un lado, en aquel entonces, para la resolución de conflictos. ¿Esto suena? Vale, pues es un modelo. El que tengan rincones, por ejemplo, para la gestión, y si un niño viene mal, que lo pueda compartir, pero para eso hace falta el espacio. Y si todo es matemáticas y literatura, ¿qué pasa? Que no hay espacio para eso. Entonces, claro, los profesores se quejan muchas veces de eso. Sí, sí, nos dicen de que tenemos que hacer todo esto, pero no tengo un espacio, no tengo un tiempo. Y debiera ser a la par de importante que las asignaturas, porque una va unida a la otra. Entonces vamos a pedir entre todos, hoy para los lecheros y para los reyes, que nos den tiempo para la gestión también. ¿Eso por qué? Porque hay una planificación de convivencia positiva, generando espacios y tiempos también para todos. ¿Sí? ¿Qué más? Utilizar técnicas de mediación. Algunos aquí dirán, ¿pero qué es eso? Hay que formarse también, ¿o no? Y claro, es fácil decir, venga, aplicarlo, pero ¿cómo? Hay que formarse y para eso estamos también los profesionales que tenemos formación en. Pero claro, las vías y los canales hay que facilitarlos. Es decir, sin formación es difícil que uno por intuición propia pueda hacer cosas. ¿Pero eso es lo profesional y lo coherente? Pues que no se quede solo en buenas intenciones, sino que tengamos ahí todos el impulso desde los centros educativos. Y si el sistema general no cambia, por lo menos si cambiamos en los pequeños colegios, ya se está haciendo un cambio, se genera un cambio, ¿o no? Mira aquí ya la de gente que hay, pues para mí eso me da alegría. Digo, porque hay mucha inquietud y muchas ganas de cambiar. Pues si lo vamos haciendo poquito a poco, todos los que estamos aquí, ya se irá cambiando. Es al revés, ¿no? Yo creo que al final si presionamos, algo se cambia. Vale, en la familia, ¿qué es lo que ayuda a la prevención, a la actuación? Sobre todo, ser consciente de la transmisión de valores, normas y mitos. ¿Sabéis lo que es esto? Yo cuando pregunto aquí, ¿cuál es la frase que más os decían cuando erais pequeños? ¿Qué os sale? Así la frase esta que se oye todo el tiempo en casa. ¿Qué frase? No hagas eso. Pórtate bien. Estudia que es para ti. Esa es buena, ¿eh? Más. Ten cuidado. Ten cuidado. No hagas eso. La típica frase pesada que te dice tu madre o tu padre todo el tiempo. ¿Cuál? Como vaya y lo encuentre. Está bien. ¿Qué más? ¿Más? ¿Más frases? Ser fina. Ser fina. ¿Más? No hagas lo que... Mira qué buena. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Fijaros que todas y cada una de estas frases, por debajo lo que tienen son valores, ¿o no? Y esto nos genera presión, culpas, ¿o no? Sé fina. ¿Qué pasa si soy basta? Que igual no pertenezco a esta familia. Entonces, todo esto, que ahora estamos echando unas risas y que sale, mochilita para nosotros, Mira, por cierto, estaba yo toda cheposa. Mochilita, ¿o no? Claro, porque tiene un peso.
Yo recuerdo que una de las frases era de mi familia, ante todo el respeto. ¿Pero hacia quién? Siempre hacia los demás. ¿Qué pasa? Oye. Y así luego uno se hace psicólogo para ayudar a los demás. Fijaros el peso que tiene, ¿o no? Pues estas frases son valores, son invisibles y se transmiten generación tras generación, porque son repetitivos y además inconscientes. Y eso que decimos, esto odio de mi madre y no lo voy a hacer. Toma, toma, que ahí te ves tú haciéndolo, ¿o no? Cuanto más años además va empeorando, ¿verdad? Esto es... Sí, sí. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues ser conscientes. Es decir, el trabajo personal lógicamente ayuda, pero tenemos que ser muy conscientes de qué valores se nos han transmitido para saber cuáles transmitimos, porque en cada casa no es igual. Yo recuerdo una vez que hice una dinámica en la que iban diciendo también frases y muchas tenían que ver con el valor del trabajo, por ejemplo, y el esfuerzo. Hablo de Navarra, muy navarrico. Valor, esfuerzo, trabajo. Y era, ostras, aquí todo el mundo trabaja un montón y claro, estamos todos en paro. Claro, pero fijaos el peso, ¿no?, de la importancia del trabajo. Y tú estás en paro y ¿qué pasa? Jolín, es que fijaos el peso familiar. Pues los niños vienen con esta mochila y los profesores también. Entonces, todos los que estamos en esa convivencia positiva, tenemos que, por lo menos, ser conscientes de todo esto. Porque si somos conscientes, lo vamos a gestionar y vamos a respetar al otro. Si no, va a salir el juicio. Y además, siempre criticamos lo que a nosotros nos duele. Siempre. Yo siempre que me he enfadado con algo, he dicho, esto es mío. Al rato, y al momento no. Al momento lo odio. Pero al rato digo, esto algo tiene que es mío. Lo analizo y digo, cago en la leche, ya, tanto que es mío. O de mi madre que lo he copiado. Claro. Pero imaginaos todo lo que se junta y se une en una convivencia. Como para además ir cada uno por su lado, que es lo que intentamos a veces, ¿no? Uno pone un poco, el otro un poco, pero tiene que haber un consenso de lo que queremos transmitir, de cómo queremos transmitir y cómo lo gestionamos. Y ahí vienen los finlandeses, todos ordenados, ala, a liarla, con el método Kiva. ¿Sí o no? Fenomenal, insisto, ¿eh? Pero añado, coste económico, peaje, reconocimiento. ¿Sí? Cuando hablamos de ir de la mano del colegio, importante, que haya una coparticipación. También nos cuesta a veces. Pero claro, para eso tenemos que crear líneas de contacto, de comunicación, de hacer dinámicas conjuntas y a veces por pereza, trabajo, que todos llevamos unas vidas muy estresantes, nos cuesta. Pero si somos conscientes de lo que decíamos antes, de que todo esto mejora el aprendizaje y el que los niños sean más felices, a ver aquí quién se atreve a decir que no lo hace. Entonces tenemos que ir ahí, semillita a semillita, ir mencionándolo. Yo creo que al final cala, al final cala. ¿O no? Yo en la familia lo noto. Como decís antes, somos los raros, los... ¿no? Bueno, de vez en cuando si consigues que todos se abracen, dices, bueno, algo he conseguido. Algo, aunque sea un bicho raro. Porque ¿quiénes somos los que promovemos todo esto? Pues los que en alguna medida también lo hemos sufrido. Cuando alguien sufre algo, dice, venga, voy a intentar que esto sea diferente, ¿o no? Entonces ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me decís, que yo aquí debato lo que sea. Cuidarse. Mira qué abracito. ¿Conocéis a Virginia Satir? ¿No? Psicólogas. Bueno, en realidad es trabajadora social y ha hecho psicoterapia. Hizo psicoterapia en su día. El otro día leía un artículo que ponía que como mínimo al día necesitamos ser abrazados entre 4 y 12 veces. Y yo decía, madre mía, ¿quién se lleva los míos? ¿Quién se lleva los míos? Y todo lo que favorecía el abrazo. Y empezaba a poner una lista de cosas que eran mucho más terapéuticas que ir a un psicólogo y pagarle 80 euros la hora, con abracitos, ¿o no? Y eso es gratis, como decíamos antes, es gratis, pero nos da cosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el abrazo? Es educación.
¿Por qué en unos países se abraza más y en otros se abraza menos? O yo, por ejemplo, que estudié en Alemania, entraba en el ascensor y la distancia en el ascensor, cada uno en una punta, pero así, ¿eh? Y yo se me ponía un poco en el medio, por naturaleza más latina o no sé, ahí en medio, de repente se más alejados todos. Y me decían, uy, es que te acercas mucho. Y dicen, a ver, que yo soy vasca, tío, a ver, ¿qué? Que no es para tanto. Que no ves vaya semanita, que somos así. ¿Veis que es cultural? Pero se aprende. Y cuando más aprendes algo, más te gusta. Y le coges un vicio a los abrazos. ¿Sí o no? Y además son beneficiosos. ¿Y quiénes lo hacen de forma más espontánea? Los niños. Yo he aprendido que me encanta abrazar desde que tengo hijos. Porque es que a ellos les sale mucho más espontáneo y natural. Vienen y ¡ay! Y qué gustirrinda. Pero luego van pasando los años y, hombre, con tu pareja pues se entiende. Pero es difícil que vayamos por la calle y nos metamos un abrazo, así porque sí. O que vayamos regalando abrazos. Entonces, todo lo que es gratuito y terapéutico, ¡hala!, se nos olvida. Pues, por ejemplo, en el colegio hay dinámicas que favorecen esto. El tocarse. Yo, muchas veces, cuando voy a aplicar alguna técnica psicodramática que es de tocar, caldeo. ¿Y caldeo qué significa? Que hacemos el tonto de una manera importante con la excusa de tocarnos. Vamos a tocar 3 orejas y todos tocando 3 orejas. Pero más a gusto cuando dices rodillas ya y cuando dices culete. Porque no estamos acostumbrados a tocarnos. ¿O sí? Pues previene. ¿Sabéis la de terminaciones nerviosas que tenemos y sensitivas? Y lo que favorece el probarlo. Es lo mismo que ponerle palabras a las emociones. Si yo tengo un disgusto de la leche, depende de chicas y chicos, también es cultural. Pero, por ejemplo, si yo pregunto, si estáis muy angustiados un día, muy angustiados, un disgustazo que os han dicho algo que ha pasado terrible, vais a casa y ¿qué hacéis? Venga, ¿qué hacéis? Llorar, llamar a la mamá o a la mejor amiga y... ¿Esto alguien lo hace? Ah, me saque la única ansiosa. Vale. ¿Qué más hacéis? Comer chocolate. Tú también, como yo, muy oral, ¿no? Nada ansioso. ¿Las uñas qué tal van? Fumar. ¿Qué cosas más hacemos? ¿Eh? Un caprichazo que además suele, ¿no?, costar. Sí. ¿Qué más hacemos? A mí me sorprende porque los chicos en terapia dicen cosas diferentes. Me voy a correr, yo pensando, es que soy yo, vamos, ni aunque tenga un toro detrás. Tienes un disgusto y te vas a correr. Hay gente que sí, o sea, hay gente que sí. Y chicas, ¡oh, enhorabuena! Pues fenomenal, ¿por qué? ¿Qué es lo que segregas? Te da subido en el hecho de coger, levantarte a la mañana si te sientes mal para desconectar, lo Sí. primero que haces es moverte. Yo necesito moverme. ¿En serio, Da igual, pues, no tener una talla de 32, pero me muevo porque me gusta. Qué bien. Entonces Enhorabuena. Yo después de los polvorones, a ver si me da por eso. ¿Veis que somos muy diferentes? ¿Y cómo gestionamos cada uno? Tiene que ver con el tipo de vínculo y lo que nos han enseñado. Si yo, de niño, cuando tengo dificultades, cuando tengo estrés, tengo a alguien que me ayuda a compartir, luego voy a necesitar a compartir a todo Kiski. Si alguien me coge y me relaja, me abraza, me contiene, es posible que luego busque mecanismos de relax, no de ansiedad. Relax. Dime cómo te consuelan y te diré qué tipo de vínculo tienes. Claro, cambia. Entonces en el aula pasa eso con los niños. Y todo esto es prevención. Como insisto, y quiero terminar casi como cuando he empezado. Tenemos que cuidar a cada individuo, pero tengamos todos formación en esto y que nadie se encuentre solo y como un pez, ¿no?, en un garaje diciendo, a ver, ¿qué hago yo aquí? Que estoy intentando inculcar algo que ni tengo conocimientos, ni tengo apoyo, al revés, ¿no? Apoyémonos y formémonos en esto y en las diferencias. Entonces, si por ejemplo esto que hemos dicho así, que lo hemos hecho así medio de broma,
conocer los tipos de vínculo, conocer cómo se calma la gente. No me digas que esto no te ayuda en el aula. Es que es básico, porque cada niño va a gestionarlo diferente y hay que entender lo que cada uno necesita. Yo cuando hablé con el profesor de mi hijo y me decía que le ponía media hora antes de entrar a clase a hacer deporte, yo lo entiendo perfectamente. Yo no soy así, ¿eh? Pero mi marido sí. Porque necesita echar. Entonces, si viene otro niño que es muy tranquilito al lado, igual de repente hay un pique. Y si en ese pique creamos más diferencias, puede pasar lo que nadie espera y nadie desea, pero puede pasar. Porque, como insisto antes, cualquiera puede sufrir acoso. No hay un perfil determinado. Y cuando hablamos de acoso, hablamos del conjunto de personas que están sufriendo, no una. Yo el caso más dramático que he tenido ha sido con 8 años un intento de suicidio. 8 años, el caso más dramático que he tenido. ¿Es posible? Sí. ¿Se ha detectado? No, porque si no se hubiera actuado. Que no ocurra más. Ya está, ya tenemos ejemplos suficientes, ¿no? Fíjate lo de Joaquín cuando pasó, ¿eh? ¿Qué año estamos hablando? 2004. Estamos 2016. Tenemos que ser positivos pero realistas, ¿eh? Hay que darle la importancia que tiene y venga ánimo y, como decíamos, poner semillitas para que la actuación sea múltiple y no individual. Desde el 2004, y ya lo viví yo en aquel entonces. Entonces me alegra ver muchas caras, que digo, qué bien, por lo menos si todos compartimos esto y empezamos a inculcar la importancia de, poquito a poco vamos a poder entre todos sacar. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos? ¿Sí? Importante, cuidarse y sentirse cuidado para poder cuidar. Insisto, lo que he dicho antes, un niño feliz, un niño que está bien, va a ser un adolescente que, como todos, tendrá una adolescencia petarda, pues sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pero la hemos superado. ¿Y hemos hecho bullying? Bueno, espero que no. ¿Hemos sufrido? Pues en mi caso no. Pero es un factor de prevención. Y en el mundo adulto igual. Profesionales que se sienten cuidados pueden cuidar mejor. Buen clima laboral. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo cada uno un esfuerzo, porque hemos dicho antes que no es nada natural. Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo. Pero es más fácil criticar a alguien que no conoces o que le ves y no hablas de forma íntima a alguien que, ostras, sabes lo que está pasando, porque ahí lo entiendes, empatizas, te pones en su lugar, incluso dices, bueno, hoy ha sido un poco bestia, pero igual lo entiendo. Pues imaginaos eso en el mundo del niño, que el niño de por sí es egoísta y se centra en sí mismo, para lo bueno y para lo malo, porque cuando se separan los padres y hay problemas también se lo asignan, ¿eh? Que este narcisismo infantil también tiene su lado, todo es de ellos, lo bueno y lo malo. Entonces ahí hay que enseñarles también a gestionarlo. Hoy en el autobús, que es que me han pasado 2 cosas que he dicho, joder, casualidad. Voy a montar más veces, que no voy nunca, en la Villavesa. Una experiencia religiosa en la Villavesa. Increíble. Porque me ha pasado lo de la tele y lo segundo, ha venido una señora con 2 niños, que era, yo creo que era la abuela, y yo pensaba, ¡ay, como la mía hoy! Y casualmente se ha ido a sentar y no había ningún sitio libre. Entonces, bueno, pues instintivamente esto que lo de la inteligencia, pues te sale, ¿no? Dices, bueno, empatizas y dices, bueno. Y cuando me he levantado le dice el niño, ¿qué hace? Y la abuela me ha encantado, se la traigo aquí. Porque la abuela le dice, ¿sabes qué pasa? Que ha visto que os podíais caer y ha querido ayudarnos y entonces nos ha dejado su sitio. ¿Qué te parece? Le ha preguntado. Y el niño ha dicho, ¡hala! ¿Le digo gracias? Me ha encantado. Y entonces, claro, he recibido sus gracias. Porque además la señora, que una educadora excelentísima, vamos, le doy el premio, le ha dicho, si a ti te sale, hazlo. Oye, una lección. Nos quedamos con lo malo, pero lo bueno, ¿cómo impacta, eh? Y entonces el niño me ha hecho tic, 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 y me he girado y me ha dicho, gracias. Le digo, a ti, majo, a ti. Y lo he dicho, ahí esto ya es mío. Lo de también siempre, no, es algo, ¿no? Me parece fantástico, ¿o no? Entonces me ha quitado el malestar de la chofer que se ha bajado a chillar al otro chico. Pero es que convivencia es eso, ¿eh? Entonces, si estos niños crecen,
es probable que repitan lo que han aprendido. Y la chofer ya ha crecido. Y ahí lo tenemos más chungo. Aún así, una de las cosas que a mí me ha generado escucharle, he dicho, qué miedo tiene esta mujer. Qué miedo tiene esta mujer. Porque esta reacción o sobrereacción a lo que ha ocurrido no es normal. Tiene que tener un miedo a que le denuncien o que le ha ocurrido, que... ¡Qué miedo! Pero claro, eso es una interpretación mía, es como lo de los ojos, ¿no? Interpreta los ojos. Pues quizás ahí el preguntarle, ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te has alterado tanto? ¡Ey! Porque cuando alguien humilla a alguien, generalmente es porque no se encuentra bien, ¿eh? No vamos humillando gratuitamente por el mundo así porque sí, porque eso genera insatisfacción después. Y todo lo que volcamos luego se nos vuelve, como una ola. Uy, qué rocío estoy yo, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Es posible un plan de convivencia positiva? A ver cómo lo hacemos. Aquí ojalá haya algún director de escuela, alguien que nos escuche. ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos bien. La gente feliz ayuda a la gente feliz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los amargados qué hacemos con ellos? ¿El qué, el qué? ¿Al río? Vaya, pobre río. ¿Abrazos? ¿Abrazamos a la gente que está mal? ¿A ratos? ¿Con uñas? ¿Abrazamos así? Les desbloqueas. ¿Cómo lo harías? A mí me ha pasado, yo no soy educadora, Sí. yo trabajo en otro gremio y Sí. cuando me viene alguien muy ofendido, muy que se siente mal, o sea, lo primero intento escucharle de manera activa, ponerme en su lugar y digo, entiendo, pero igual vamos a buscar la solución, ¿no? O sea, darle, él viene a atacar, si tú no le atacas, seguramente no hay enfrentamiento. Esto que estás diciendo es muy interesante, porque no hay juicio. Y por los valores familiares muchas veces el juicio aparece muy rápido, ¿o no? O el yo haría, muy suegra. Yo como tú haría. ¿Has pensado en soluciones? Ya, ¿y cómo te encuentras? Y luego hay amigas muy sabias, ¿o no? Que solo escuchan, qué bien. Que a veces es que hay que escuchar. Es que escuchar y ponerle palabra al dolor de lo que uno siente es terapéutico. Siempre, el hecho de contarlo ya libera. Yo que he trabajado muchos años en protección de infancia y me ha tocado mucho abuso sexual, ponerle palabras es el paso primordial y liberador. No hay nadie que lo haya contado y luego me ha dicho, estoy mucho peor ahora que lo he contado. No, libera, porque compartir significa que de alguna forma se puede hacer algo. ¿Y cómo cuesta? Porque ahí se conecta con lo nuestro. Por eso para mí es muy importante que todos los que trabajamos en el cuidado de los demás tengamos algo de trabajo personal, algo. Ayer me decía una alumna en la universidad, joder, Olatz, hemos hecho una dinámica, cago en la leche. Me decía, y le digo, ¿qué, me odias? ¿Me odias? Ya, no te odio. Pero bueno, espera, déjame un poco, ahora sí. Me decía, ¿no? Porque me he dado cuenta de que hay personas que no tolero, que me caen muy mal. Le digo, hombre, ya todos. Tú vas por la calle y sabes, ves una cara y dices, ¡ah! Y otras que dicen, ay, qué maja, tiene que ser como maja, ¿no? O tiene que ser como majo. ¿Por qué? Nos recuerda algo a alguien, lo nuestro, nos enfada, o al revés, nos hace sentir ternura y acercarnos. A los niños también les pasa eso. Pero alguien tiene que enseñarles también a gestionarlo, ¿no? Y no todo el mundo nos tiene que caer bien, pero sí tenemos que respetar a todo el mundo. Yo cuando con los niños trato de estos temas en el aula, insisto, en el aula, no hay que llevarlo fuera, en el aula, los niños al principio suelen tener dificultad, pero muy poca, mucho menos que la de los adultos. Igual de expresar, ¿no? Pues lo que está ocurriendo, lo que les está sucediendo, pero cogen la marcha y son mucho mejores que nosotros. Y explican con una claridad, incluso a veces teniendo dificultades a nivel lingüístico, ¿no? ¿Por qué no? Dices, oye, ya te he entendido ya. Porque estoy triste, y hoy estoy avergonzado, y me ha pasado tal. Y dan una lección de vida que
Claro, pero luego te preguntan muchas veces, ¿y ahora qué hago? Está todo oído y tú dices, ay Dios, a ver qué le digo. ¿Ahora qué hago? Pues a veces hay que escuchar, simplemente escuchar, no dar respuesta inmediata. ¿Y a ti qué te sale, por ejemplo, hacer? ¿Qué te apetece? ¿Qué podemos probar? Porque también nos equivocamos. ¿Qué pruebas? Esto pasa con el perdón. Yo, por ejemplo, siempre que haya en alguna situación de acoso escolar, utilizo mucho el ritual del perdón en el aula. Lo he utilizado siempre en dos contextos, en el abuso sexual y en el acoso escolar. Porque el perdón tiene un perdón verdadero, ¿no? No lo que decíamos el de los ingleses, perdón por los ingleses. El de sorry, sorry, no. Un perdón real, un ritual de perdón, incluso con la familia lo suele hacer. Eso que he puesto antes de cadena, que la familia también se disculpe, una por no haberlo visto, otra por no haber podido actuar, pero hay una disculpa. Es que a veces estos niños van a casa y reciben bronca. ¿Cómo que no traes hoy la carpeta? Es que eres un despistado. Y no saben lo que hay detrás. Y yo he visto familias con lágrimas pidiendo perdón a su hijo. Y es lo más reparador que hay. Porque, como he dicho antes, la familia, somos pertenecientes a la familia y tenemos que sentir ese apoyo. Y el ritual de perdón en el aula es la leche. Porque los niños uno a uno escriben cómo se han sentido, qué es lo que quieren transmitir, cómo se han sentido con esa persona que ha sufrido. Entonces estás hablando de emociones todo el tiempo, más inteligencia emocional que esto. Pero claro, si luego los adultos vamos a una reunión de vecinos y nos matamos, complicado, ¿eh? Pues hasta ahí también tenemos que ponernos el chip de decir, venga, yo no voy a entrar en esto. Por lo menos no entrar. Y luego está el papel de chivato. El acoso escolar es algo muy... Es que yo no lo he contado porque es que eso es ser un chivato. ¿Os suena? Yo siempre les digo, no es ser un chivato, empatizar, ponerte en el lugar del otro y decir que otro está sufriendo. ¿Eso es ser un chivato? Otra cosa es que te digan, las consecuencias son que luego a mí también me pega. Vale, eso es lo que hay que gestionar. Porque ahí hay miedo y hay otra cosa. ¿Lo veis? Pero es un chivato. Y antes se decía el chivatica, de pequeños, cuando éramos más pequeños, ¿no? El chivatica de turno, ¿o no? Pues es una de las cosas que sí que hay que hablar en el aula, sobre el chivata o el chivato. Empatizar no es ser chivato. Y si no, qué chivato más bueno, ¿no? Si me ayuda, y ayuda a que otro sufra menos. Pues estos términos, yo con niños de 7, 8 años los escucho diariamente. No seas chivato. Y luego hablo de los secretos también. A todos los niños hay que mencionarles que el secreto, primero, tiene una duración, porque si no, claro, se lo guardan y ¡hala! Segundo, que si hace daño, no es un secreto que hay que mantener, si hace daño. Y esto ayuda a que salga todo esto. Y que si ves a alguien sufrir, que se lo digan a un adulto, porque ellos igual no saben gestionarlo solos. Entonces ya hemos hecho dos partes importantes, la del chivato y la del secreto. Y con esto también haces mucha prevención de temas de abuso sexual y demás. Con el tema del secreto es una de las cosas que más se maneja. Porque como lo cuentes, verás. Como lo cuentes, esto es un secreto entre tú y yo. Entonces, manejar el secreto como algo que no es de duración eterna y que si hace daño hay que contarlo a un adulto, minimiza un montón los riesgos. Son pistas. Yo sé que en 1 hora y cuarto no puedo, pero quisiera por lo menos poner unas semillitas de lo que yo entiendo que es prevención para no tener que actuar. Porque actuar es infinitamente más caro y más doloroso. ¿Sí? ¿Os ha tocado de cerca casos de acoso? ¿A nadie? Sí. ¿Y la gestión? ¿Se ha hecho tal y como lo decimos o...? No es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que ser positivos porque se puede, ¿eh? Es que se puede. Y lo que decíamos antes, si esto lo aplicamos todos, ojalá desaparezca. Yo creo que se puede, verdaderamente puede desaparecer. Y cuando haya un caso raro, que entonces se publique todos los que queráis, pero no porque diariamente hay un montón de casos. Y luego una diferencia, la que he dicho antes, ¿no? Entre la relación de violencia o el acoso
Y muchos se investigan, no hubo acoso, este murió y no hubo acoso. Ya, ¿eso significa que era menos grave? Joder. Es que había una relación violenta y gorda, además. Igual no era duradera en el tiempo, igual fue algo puntual, pero ostras, si ha pasado algo gordo, es importante. Entonces ya se catalogan como no bullying y no es importante. No, es tipo de violencia. ¿Vale? O sea que, por favor, os invito a abrazar más. Hoy cuando vayáis a casa, que todo el mundo piense que os habéis tomado algo en este congreso y al menos los 4 mínimos que corresponden como tarea. Un abrazo grupal y muchas gracias a todos.